Parece que se escucha... ¿Qué mando? Atrás. Se escucha como una, no sé, algo que está haciendo ruido atrás. No sé si será de su micrófono o algún otro audio. Voy a tratar de ver el volumen, a ver qué es lo que pasa. Gracias. Entonces, vamos a empezar con la parte que se le conoce como momento de una fuerza. Ahorita vamos. Sí. Entonces, muy bien. Momento de una fuerza, ¿sí? ¿Sí? En este caso, nosotros generalmente o por definición los hemos oído como el momento de una fuerza, que es lo que se le conoce como torque, ¿sí? A partir de ahora o a partir de los cursos que siguen en el programa, se le conoce como momento, ¿sí? O sea, la palabra torque ya no se utiliza, sino que el momento va a ser igual a la fuerza aplicada por el radio, por el seno del ángulo más pequeño entre ambas fuerzas, ¿sí? entre ambos vectores. Supongamos que yo aquí tengo un punto de interés, llamémoslo el punto del origen, tengo una distancia R, que se le conoce como el brazo, y justo en ese punto tengo una fuerza que tiene una magnitud y una componente tal, y se representa por medio de un ángulo entre ambos, ¿sí? Siempre el ángulo más pequeño entre ellos. Ahora, de acuerdo con nuestra convención de signos, como el momento es, por así decirlo, la tendencia que la fuerza tiene a generar una rotación, ¿sí? El momento es una rotación, puede ser horario o antihorario, ¿sí? Cualquiera de las dos convenciones, ¿sí? Horario, cuando decimos horario nos referimos a las agujas del reloj que tienen así, o antihorario de esta forma, ¿sí? Entonces, tradicionalmente y todos los libros o en todos, casi que todos los ingenieros, por eso es que se llama una convención, establecen que un momento es negativo cuando es en giro horario y es positivo cuando es en giro antihorario, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre esta primera introducción. ¿Podría repetir el ángulo más pequeño o más? Sí, disculpa, no se escuchó bien. ¿Podría repetirlo qué ángulo se toma? A ver. Muy bien. Te oigo a lo lejos. No sé si los demás lo pudieron escuchar o si puedes escribir en el chat. Yo le escuché. Creo que dice que tiene duda con el ángulo que se toma. Ah, muy bien, gracias. Ahora, con el ángulo que se toma respecto es el que forma el brazo. O sea, digamos, si yo continúo la línea de acción del brazo y la fuerza, como en este caso, al ser vectores, ¿sí? Vectores sobre el plano XY, cada uno tiene su respectiva dirección y sentido. Entonces, donde se intersectan, va a haber un ángulo que puede ser más pequeño entre cada uno de ellos. Y ese es el que se utiliza para nuestra respectiva ecuación. Recuerden que, como les dije, el momento puede ser positivo o negativo, pero eso depende más o es de pura inspección. El seno del ángulo, digamos, nunca les va a dar el signo. Aquí no les da el signo, sino que ustedes en base a su interpretación colocan si es positivo o negativo. ¿Sí? No sé si ahí queda
un poco claro la duda? ¿O cualquiera? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Un comentario que no se haya escuchado bien o por así decirlo? Así, sí. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar antes del ejemplo a una pequeña introducción, a otra introducción por así decirlo, y después ya nos vamos a realizar ejemplos. ¿Sí? Ahora, yo sé que también el momento se puede obtener a partir de un producto cruz, ¿sí? El momento es un vector y se obtiene entre el producto cruz de la fuerza, del radio y la fuerza, ¿sí? Como estamos en el plano XY, el vector de la fuerza, el vector radio, tendría las componentes Rx en Y más Ry en J, ¿sí? Y la fuerza tendría las componentes Fx en Y más Fy en J, ¿sí? Tendría esas dos componentes. La de Z sí podemos ver momento de una fuerza en el plano, en el tercer eje, en el eje Z, pero por cuestiones de que no tiene mucho alcance o mucha diferencia ver los tres ejes, solo nos vamos a limitar al plano XY. Ahora, como yo estoy haciendo un radio, producto cruz, la fuerza, el momento tiene que ser perpendicular al plano que contiene estos dos vectores. Y ese momento tendría las componentes, o sería únicamente en el eje K, ¿sí? O en el eje Z. Recordemos aquí, M en K, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener esto, o si yo quiero, muchas veces es más fácil utilizar componentes que utilizar el ángulo que hay entre el vector y entre los vectores. Digamos, voy a colocar aquí una representación gráfica. Y y X. Aquí yo tengo el radio nuevamente. Aquí yo tengo R en X, la altura, R en Y. ¿Sí? Y la fuerza, digamos que la fuerza va en esta dirección. Aquí va F. Vamos a colocarla con un ángulo para que sea más ilustrativo lo que queremos. F. Aquí tenemos F en Y y F en X. Muy bien. Entonces, si yo quiero obtener el momento, voy a hacer el producto cruz. Sé que hay diferentes formas en las que ustedes pueden hacer el producto cruz, ya sea por determinantes o de esta forma. Digamos, colocamos el vector R, F. Vamos a colocar I, J, K. Ahorita vamos a hacer el producto cruz I, J. ¿Sí? Entonces, ahorita no me voy a fijar mucho en los valores, sino en las representaciones. R en X, R en Y, 0, R en X, R en Y. Y aquí, como F va en el eje, por así decirlo, en el eje X negativo, voy a colocar menos F en X, F en Y, 0, menos F en X y F en Y. ¿Sí? Entonces aquí yo ya puedo operar cruzado. Bueno, solo voy a colocar. Muy bien, yo ya puedo operar cruzado. Aquí, aquí y aquí. Aquí me faltó F en Y. Y aquí de manera opuesta.
Entonces multiplico cada uno de estos y me queda. Me queda, por así decirlo, I por RY y por 0, me queda 0 en I. Aquí me queda 0 en J. Aquí me queda FY por RX en K. Y aquí me queda menos FX por RY en K. ¿Sí? Aquí me queda 0 en I y 0 en J. Entonces yo, para ya definir el momento como producto cruz R producto cruz F, lo que me queda es que a esto que yo tengo en esta porción le voy a restar lo de acá arriba y me quedaría F en Y por R en X menos F en X por R en Y, ¿sí? Y todo esto, ¿en qué componente sale? En el componente, en el eje Z, ¿sí? Ahorita se van a fotos. Entonces, ¿qué podemos concluir de este problema? Que si yo lo simplifico, por así decirlo, me quedaría la fuerza en Y. ¿Cuál sería su brazo? Una distancia horizontal, o sea, una distancia en X. Y si yo tengo una fuerza horizontal, su brazo sería una componente vertical, ¿sí? Y así yo ya tengo el momento realizado por medio de componentes, ¿sí? Entonces, recuerden, muy importante, fuerza vertical, su brazo es una componente horizontal. Y si yo tengo fuerza horizontal, su brazo es una componente vertical. Y el momento o la dirección, así digamos esta fuerza por este rango, su tendencia es a generar un momento positivo, por eso es que me dan todos estos valores positivos, a pesar de que la fuerza en X tenga valor negativo, ¿sí? Ingeniero, disculpe, ¿será que podría volver a repetir lo del momento? Disculpe. Lo de R por F, por favor. ¿Esta parte o el producto cruz? El producto cruz. Ah, muy bien. Esto es como nosotros sabemos que el producto cruz también se puede obtener por medio de determinantes y nosotros podemos utilizar esta estrategia. Creo que en su libro de física hay una parte cuando ya habla de vectores, de cómo se puede resolver. Aquí es únicamente una operación cruzada, ¿sí? Es un método, no, yo no les voy a exigir así, háganlo por medio del producto cruz, pero ustedes multiplican cada uno de los factores cruzados y obtienen cada una de las componentes. En este caso, porque estamos en el plano XY, el único vector perpendicular, el único eje perpendicular al plano XY sería el eje K, ¿sí? Entonces ahí se confirma lo que habíamos mencionado anteriormente y que por componentes, las componentes verticales con las horizontales generan el momento. ¿Sí? No sé si ahí está, era por ahí va tu duda. Sí, ingeniero, ahí estamos. Muy bien, gracias. Creo que esta tal vez, como es una parte de teoría, creo que con un ejemplo ya se va a entender mucho que mejor. Entonces, ¿puedo pasar al ejemplo y dejar esto atrás? ¿Sí? Sí, jefe. Bien, gracias. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí nos dice que tenemos que determinar el momento respecto al punto A. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de componentes, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener el momento en un punto y tengo varias fuerzas con su respectivo brazo, digamos, el momento total es igual al momento producido por la fuerza 1 más el momento producido por la fuerza 2 más el momento producido por la fuerza 3. Y si yo tengo n cantidad de momentos, hasta
o n cantidad de fuerzas hasta dicha fuerza. ¿Sí? Entonces, veamos la fuerza en 1. Veamos el momento 1. ¿A qué sería igual? A la fuerza 1 por su radio en 1. ¿Y ese cuál sería? Serían 375 libras. Ahora, si es una fuerza vertical, ¿cuál sería su brazo? En este caso, una distancia totalmente horizontal, que son 8 pies. ¿Sí? Ahora, la tendencia de esta fuerza es hacer un giro respecto a este punto, horario o antihorario. ¿Cuál sería la tendencia? Horario. Horario, muy bien. Entonces, sí, todos estamos claros por qué es horario. ¿Sí? ¿O alguien no tiene claro esa parte? Recuerden, hay una estrategia que es con la mano derecha, donde ustedes colocan y si la fuerza va para un sentido o en la tendencia que les haga girar la mano es positivo. Inge, es cuando el vector sale del plano, ¿verdad? Sí, el vector que sale del plano en este caso sería el momento y iría como saliendo de la pantalla es positivo y hacia adentro de la pantalla negativo. Este momento respecto al punto A. Sí, todos estos son momentos respecto al punto A. Y usamos la convención de la mano derecha para ver la dirección del momento resultante. Sí, puedes usar la regla de la mano derecha para ver qué signo tiene cada fuerza respecto a un punto. Muy bien. Entonces, de acuerdo con su compañero, quedamos todos claros que es negativo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto nos da este resultado? Y después pasamos al momento 2 y al momento 3. ¿Cuánto nos da? 3000. 3000, menos Libras, 3000. ¿qué? 3000. Pero no sería menos. Sí, menos 3000. Menos 3000. Ajá, sí. Menos 3000 libras pie. ¿Sí? Recuerden colocar las unidades. Ahora, vamos con el momento 2. El momento 2, ¿a qué sería igual? Tenemos diferentes componentes. Tenemos una fuerza con diferentes componentes. Vamos a colocar la fuerza 2 en Y y la fuerza 2 en X. ¿Sí? La fuerza 2 en Y sería como tenemos un Ingeniero, triángulo. una duda. ¿Por qué es negativo? Es negativo porque la fuerza 1, digamos, si aquí tenemos el brazo, como es una rotación, trata de hacer una rotación más o menos así, que es horaria. Y horaria, de acuerdo a nuestra convención, es negativo. Ah, gracias, Inge. Bien, está bien. Entonces, ¿cuál fuerza? Llamémoslo el momento en 2. La fuerza 2 en el eje Y por su brazo. Si quieren lo coloco por acá mejor. La fuerza 2 en Y, ¿a qué es igual? Aquí yo tengo un triángulo 4, 3, 5, donde tengo la hipotenusa y los catetos opuestos y adyacentes. Si me interesa la parte vertical, multiplico por 4/5, ¿sí? Y por el valor 500. 500 libras. Por lo tanto, abajo voy a colocar aquí yo ya tengo la componente vertical, 4/5 por 500 libras. ¿Cuál sería su brazo? Es la distancia desde el punto donde quiero hacer momentos Inge, hasta donde se aplica la fuerza. O sea, 8 más 6. ¿Sí? ¿Quién tiene duda? yo, Inge, disculpen el 4/5, ¿cómo lo sacó? Muy bien. El 4/5, aquí tenemos nosotros un triángulo que tiene 3 de base y 4 de altura y 5. Y aquí, digamos, está un ángulo, ¿sí? Si yo quiero obtener el seno del ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto partido la hipotenusa. Y si yo quiero obtener el coseno del ángulo,
es el cateto adyacente partido la hipotenusa. Entonces aquí es como si yo hubiera multiplicado la fuerza en 2 por el seno del ángulo. Ese es el 4/5. Ahí estamos. Muy bien, ahora, ¿esta fuerza genera un momento positivo o negativo? Negativo, ¿no? Negativo. Igual negativo. Todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuánto nos da este momento? Menos 5.600. Menos 5.600. Gracias. Libras por pie. Ahora, la componente horizontal de la fuerza, ¿genera momento o no genera momento? No También genera genera momento. No genera, todos estamos de acuerdo. ¿Por qué no genera momento? ¿Podría decir por qué no genera, Inge? Por favor. Muy bien. No genera momento debido... Veamos la definición del momento. Momento es igual a radio por fuerza por el seno del ángulo más pequeño entre ambos. Entonces yo tengo mi brazo, R, y mi fuerza, F. ¿Sí? F2X. Ahora, y aquí está el punto A. Ahora, ¿cuál es el ángulo más pequeño entre ambos? 180 o 0, digamos, 0 o 180 gramos. Ahora, el seno de 180 es igual a 0, ¿sí? Ya, muchas gracias, Inge. ¿Sí? También lo pueden ver en que, digamos, ustedes saben que producto cruz, digamos, y producto cruz y, ¿a qué es igual? A 0. Y J, producto cruz J, es igual a 0. ¿Sí? Por varias de estas formas lo pueden observar y lo pueden tener ahí presente. Muy bien, ahora veamos la fuerza 3. Tenemos componentes o el seno o un ángulo de 30 grados. Entonces lo vamos a colocar en sus componentes. Fuerza en 3 en X. ¿A qué sería igual? A 160 por el coseno de 30 grados. Y aquí la fuerza vertical, que sería igual a F3 en Y, a 160. Perdón. Aquí me equivoqué. Aquí es seno. Y en el otro es coseno. Aquí es seno. Y aquí coseno de 30 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a... Primero veamos la fuerza 3. El momento 3, ¿a qué sería igual? Vamos a ver la componente vertical. A 160 por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Por su brazo. ¿Cuánto sería su brazo? Es la distancia horizontal que hay desde el punto donde se aplica la fuerza hasta donde se concentra el momento, que sería 8 pies más 6 pies más 5 pies. ¿Sí? ¿Y qué signo tendría en este caso este momento? También negativo, ¿no? Muy bien, negativo. ¿Cuánto nos da este resultado? Siempre recuerden que el signo lo colocan ustedes. No es, en ningún momento les va a dar la respuesta el signo. Ustedes tienen que interpretar. A mí me dio menos 2.632.72. Menos 2.632.72 72. libras por pie. Muy bien. Ahora, vamos con la otra fuerza, con la fuerza 3. Digámosle que esta, M3 en X, coloquemos, ella está en Y. Ahora, tenemos una fuerza de 160
por el seno de 30 grados, ¿sí? Como es una fuerza horizontal, su brazo sería una componente vertical, ¿sí? En este caso, ¿cuánto sería el brazo de la fuerza en X número 3? ¿Cuánto sería? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Si es una fuerza que va así, me interesaría lo vertical que es respecto al punto A, o sea, este punto 5 se mantiene, 0.50 pies. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto, con este resultado? Con el valor de 160 por el seno de 30 por 0.5. Ese 0.5 sería porque eso en teoría es la altura de la viga, ¿verdad? Y eso es lo que nos importa en este caso, ¿no? Sí, lo que pasa es que como la fuerza está aplicada en el otro, en ese punto, entonces tiene como una diferencia de altura, entonces esa diferencia de altura es el brazo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este momento... Pero entonces, digamos que esa sí no se toma como cero porque no está sobre el eje del punto A, digamos. Ajá, hay como una pequeña, digamos, si yo continúo mi línea de acción del vector, el vector está como por acá, aquí hay una pequeña diferencia. 0.5, pero tiene un brazo, por lo tanto genera un momento. Ah, ya, gracias. Muy bien, y este momento es positivo o negativo. Igual negativo. Positivo. Negativo. Positivo. Positivo no. Positivo diría yo. Positivo, Inge. Estamos positivos, vamos a ver por qué. Digamos, el punto, como les digo, si yo continúo la línea de acción del vector y veo su brazo, la tendencia es que este sea un giro antihorario. Entonces, por eso en este caso el momento es positivo. ¿Y cuánto nos da? 69.28. 69.28 libras por pie. ¿Sí? Muy bien. Perdón, Inge, es 40. 40. Ah, es 40. 40 cabales. No, 40, Inge. Sí, 40, Inge. Sí, 40 cabales. Muy bien, 40 libras por pie, ¿sí? Recuerden, positivo. Entonces, ahora, si yo quiero encontrar el momento total, tengo que sumar cada uno de los momentos, ¿sí? El momento en A es igual a menos 3.000 libras por pie, menos 5.600 libras por pie, menos 2.632.72 libras pie, más 40 libras por pie, ¿sí? Con el signo lo sumamos y no importa si nos da negativo o da positivo, el signo sí nos importa. ¿Cuánto da el total? Menos 11.192.72. 11.192.72. Sí, negativo. Muy bien, libras por pie, ¿sí? Entonces, ¿por qué no sale negativo? Porque podemos ver que las fuerzas que generan momento negativo son más grandes y tienen un valor más grande comparada con la única que genera momento positivo, que es insignificante, ¿sí? Inge, Y ni una ¿Sí? pregunta. yo tengo una duda, Inge, es de torque, pero no es del problema.
Cuando dicen que un carro, supóngase, tiene 300 newton metro de torque, ¿cómo lo miden? ¿Cómo? Bueno, fíjate que hay diferentes formas para ver la capacidad del torque, pero más que todo se basan en cuánto sería la distancia a la que está aplicada y la fuerza que se genera, o sea, la fuerza que generas en el pedal, por así decirlo. Entonces, ya te dan de una vez el momento en base a la distancia y la fuerza máxima que se aplica. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora como nos dio negativo, sí, creo que alguien tiene alguna duda todavía. Sí, yo. No habría que sacar el resultado de los componentes del momento 3 y sumarlo. O pues suman por separado. ¿Cuál? Momento 3. Ah, sí, hicimos el momento 3 de la fuerza en X y la fuerza en Y. En total habrían 4 componentes que generan momento. Ok, gracias. Muy bien, creo que alguien tiene una pregunta. Sí, ingeniero, disculpe, como estaba viendo aquí el problema, por ejemplo, para el momento 2 no se hizo esa misma evaluación, pero no sé si porque no define algún ángulo o... Para la fuerza 2. Para el momento número 2, que solo miro que es menos 4/5 por la fuerza de 500 libras y los ángulos, ¿verdad? Ajá. Perdón, las distancias, perdón. ¿Por qué no se usó ningún ángulo, decís? ¿O por qué Ajá, no así como en el de la fuerza 3. Porque esta forma es como se puede representar un ángulo, ¿sí? En base a la hipotenusa y a los catetos. Entonces, como yo sé que la fuerza 2 en Y es igual a 500 por el seno del ángulo, ¿sí? Y el ángulo lo puedo sustituir con 4/5. Dije una duda. Gracias, ingeniero. Muy bien, está bien. La fuerza 3 la podemos haber sacado con producto cruz, creo que es. Técnicamente hicimos producto cruz porque vimos la distancia horizontal con las fuerzas verticales y las fuerzas verticales con las distancias horizontales, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, generalmente... Ingeniero, solo disculpe una pregunta. ¿Por qué en el momento 2, digamos, creo que era como la duda que tenía mi compañero, que solo sustituyó el seno por los 4, que no utilizó el coseno, como en el momento 3? Bueno, porque, mira, en el coseno, de que sería 3/5, veamos, como la fuerza X en 2, así veamos este caso. En este caso, la fuerza en 2 no tiene como tienen la misma línea de acción, ¿sí? O por así decirlo, son colineales. Entonces, el ángulo entre ambas es 180 grados o 0 grados, ¿sí? Entonces, si sustituís en esta ecuación radio por fuerza por el seno del ángulo, el seno de 180 es 0. Por eso es que no consideramos la fuerza en X2. Muchas gracias. Muy bien, y creo hay alguien que todavía tiene una duda. David Morán. Perdón, la dejé levantada. Bueno, está bien. Entonces, vamos a ver, siempre cuando se da una respuesta en el libro o en cualquier cuestión, generalmente colocan la magnitud del valor, o sea, el valor sin signo, y colocan la orientación, en este caso que sería así. Este sería como la respuesta que ustedes tienen que colocar para indicar si es horario o antihorario.
¿Sí? Muy bien. ¿Dudas si pasamos al otro problema? Puedo pasar, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a este ejemplo. Si quieren, les doy tiempo para que lo copien y me avisan cuando ya lo tienen. Muy bien, ya todos lo tenemos copiado, ¿sí? Las distancias y los ángulos. Sí, todavía no dije. Ah, bueno, entonces ahí me confirmo. Muy bien, gracias. Entonces, si desean en este ejemplo, nuevamente tenemos que determinar el momento respecto al punto A. Vamos a colocar las componentes y ya después ya miramos cada uno, ¿sí? Yo aquí tengo una fuerza, perdón, una fuerza 1 en Y y una fuerza 1, voy a colocar totalmente horizontal, fuerza 1 en X, ¿sí? La fuerza 1 en Y es 250 newtons por el coseno de 30 grados, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese resultado? Y la fuerza 1 en X sería 250 newtons por el seno de 30 grados, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada una de estas fuerzas? Después nos vamos a la fuerza en 2 nuevamente. Fuerza en 2 en Y será igual a 300 newtons por el seno de 60. Y la fuerza 2 en X es igual a 300 newtons por el coseno de 60, ¿sí? ¿Cuánto da F1 en Y y F1 en X? $216 en Y. Gracias. Y en X. 125. 125. Gracias. Ahora vamos con las de la fuerza 2 y la fuerza 2 en Y y en X. Y una pregunta. ¿Sí?
El radio no se tiene que tomar ahí, aparte, también. Sí, ahorita solo estamos colocando las componentes. Ah, gracias. La fuerza 2 en Y me dio 259.81. 259.81. Y en X, 150. 150 newtons. Gracias. Muy bien. Ahora vamos con la fuerza 3 aplicada en el punto B, que sería F3 en X. Serían 500 newtons. Ahora tenemos nuevamente el mismo ángulo. ¿Sí? Recordemos que, bueno, lo podemos dibujar así. Aquí yo tengo 3 y aquí tengo 4. Aquí tengo el ángulo y aquí tengo 5. ¿Sí? En este caso, si el coseno del ángulo, aquí es igual a 3/5 y el seno del ángulo es igual a 4/5. ¿Sí? Entonces sería fuerza 3 en X por 3/5. Y para la fuerza vertical sería F3 en Y, 500 newtons por 4/5. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan cada una de estas? En X es 300. 300 Sí, 300. newtons. Gracias. Y en Y 400. Y en Y 400 newtons. ¿Sí? Ahora, veamos qué fuerzas no generan momento. ¿La fuerza 1 en X genera momento o no genera momento? No genera. No. No genera, entonces no la tomamos en cuenta en nuestro análisis. ¿La fuerza 2 en X genera momento o no genera momento? No genera. No genera, sí. Entonces no la consideramos. Porque es respecto al punto A, ¿sí? Si hubiéramos analizado el punto B, ahí sí ellas ya generan momento, ¿sí? Ahí ya es diferente. Pero todo depende de cuál punto estamos analizando. Y creo que de ahí todas generan momento, ¿sí? Entonces, vamos con los momentos. Momento 1 sería igual a la fuerza 1 en Y por su distancia X1, pongámosle, y sería 216.5 Newton. Y su brazo, ¿cuánto sería? 2 metros. ¿Sí? Ingeniero, disculpe. Sí, decime. Si me pudiera aclarar, solo para definir bien, ¿por qué no genera momento la fuerza 1 en X y la fuerza 2 en X para, pues, estar bien? Porque recordemos que tenemos el punto A, ¿sí? Si las fuerzas concurren en el punto que estamos haciendo momento, o sea, tienen la misma línea de acción, o sea, van a llegar al punto en A, digamos, entonces esas fuerzas no tienen brazo y por lo tanto no tienen momento. ¿Sí? Ah, muy bien. Gracias, ingeniero. Sí, es otra forma en lo que lo pueden ver. ¿Cuánto nos da el momento 1? Y después calculamos el momento 2. El momento 1 da 432. 432. ¿Sí? ¿Y qué signo tendría? ¿Positivo o negativo? Inge. Negativo. Negativo, muy bien. Sí, ¿cuál es tu duda? Como todo eso es una misma estructura del punto A al punto B. Entonces, no sé si la fuerza 3 la podríamos tomar con respecto al punto A.
Sí, todos los momentos de las fuerzas los vamos a sacar respecto al punto A. Ok. Muy bien. Disculpe, ingeniero, a mí me dio 433. Igual a mí, ingeniero, 433. A mí también. Muy bien, ahorita lo va a corregir. Entonces ya llegamos a la conclusión que es menos 433 Newton metro. ¿Sí? Ahora, el momento de la fuerza 2 sería la fuerza 2 en Y por su distancia X2. Y sería igual a 259.81 Newton por su distancia, la distancia que hay del punto donde se aplica momentos a donde está la fuerza, 2 metros más 3 metros. ¿Cuánto nos da este resultado? Y creo que ya todos vimos que es de signo negativo. Menos 750 newtons. Menos 750 newtons. Newton metro. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento sobre estas dos fuerzas, sobre el signo y demás? Todo bien, ingeniero. Sí nos dan a todos 200. El momento 2 no es menos 1299.05. ¿Sí? Sí, a mí también me quedó eso. A mí Sí, también. Ahorita lo vamos a corregir. Menos 1299.05 Newton metro. Gracias. Entonces vamos a pasar ahora con las últimas fuerzas. ¿Sí? Vamos a colocar aquí un salto de página. Momento 3, llamémosle momento. ¿Sí? Sería igual a la fuerza 3 en X por su distancia vertical Y3. Que en este caso serían 300 newtons por su distancia vertical. En este caso, ¿cuánto sería la distancia vertical? La distancia vertical entre A y B. Vertical, solo vertical. Los 4 metros. 4 metros, muy bien. Entonces, ¿y qué signo generaría esta fuerza? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Positivo, muy bien. Todos estamos de acuerdo. ¿Cuánto nos da? 1200, creo. 1200. 1200 Newton metro. ¿Sí? Ahora el momento 4, el cuarto momento que se genera debido a la fuerza 3 en Y su distancia sería X3. Serían 400 newtons por 2 metros más 3 metros. ¿Y qué signo tendría? Negativo. Ese es negativo, ahí está. Negativo, muy bien. ¿Cuánto nos da ahora? 2000. 2000, gracias. Entonces, el momento total sería igual a M1 más M2 más M3 más M4. O sea, menos 433 Newton metro menos 1299.05 Newton metro más 1200 Newton metro menos 2000 Newton metro. ¿Sí? Nos da la sumatoria total. A mí me
quedó 2532.04. 2500.04, ¿sí? Negativo. Negativo. Newton metro, ¿sí? Recordemos que es un vector, ya tiene dirección, sentido y magnitud. Y la respuesta se coloca 2532.04 Newton metro en sentido horario. Sí. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Solo si podría subir un poco, Inge, a donde están las fuerzas 2. Solo quiero ver algo. Muy bien. Ah, sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? Recuerden que este fue respecto al punto A. ¿Sí? Ahora vamos a determinar el momento que producen todas las fuerzas respecto al punto B. ¿Sí? Para ello voy a copiar esto como otro inciso. Vamos a determinar el momento respecto al punto B. Bien, solo voy a copiar esto. Muy bien, ahorita lo voy a copiar en otra página. Bueno, vamos a colocar únicamente la figura. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que esta fuerza horizontal eran 300 newtons. Esta eran 400 newtons. Esta era, ahorita voy a ver, 150 creo que era. Sí, 150 y 259. .81 por acá. Esta era 216.5 y esta era 125 newtons. ¿Sí? Ahora vamos a determinar los momentos respecto al punto B. ¿Sí? Ya todos tenemos, bueno, no es necesario que lo vuelvan a copiar, yo solo para que no hubiera, para trabajar más ordenado. ¿Sí? Ahora, veamos las fuerzas de 400 y 300 newtons. ¿Generan momento respecto al punto B? ¿Sí o Solo no? la de 300. La de 300. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Respecto a B. Al punto B. El punto B es aquí. Ninguna entonces, ¿no? Sí, ninguna de las dos fuerzas generan momento, ya que concurren en el punto que vamos a sacar momentos. Entonces, si concurren en ese punto, no tienen brazo, por lo tanto, no tienen momento. Muy bien. 150 newtons sí genera momento. Sí. Sí, es así. Sí, Esta sí. Muy bien. 259.81. Esa no. ¿No? ¿Todos estamos de acuerdo en que no? ¿Sí? ¿O alguien tiene dudas? ¿Por qué no?
Inge, ¿por qué es que no? Muy bien. Si nosotros continuamos, tal vez aquí no está bien dibujado, pero si continuamos la línea de acción, vamos a llegar al punto donde vamos a hacer momento. Entonces no tendría brazo. Muy bien. 125 newtons genera momento. Sí. Sí genera momento. Y 216.5. También generan momento. Entonces ahora ya podemos sacar nuestros resultados. Digámosle momento 1 sería igual a la fuerza 1 en Y por su distancia x1. En este caso sería 216.5 newtons. ¿Cuánto sería su distancia horizontal? X1, digamos, 3 metros. ¿Y qué signo tendría? Positivo, negativo. Sería negativo, ¿no? Negativo. ¿Alguien más que nos diga si es negativo o positivo? Respecto al punto B. La de 216 es positiva porque es antihorario, ¿no? Positivo, muy bien. La tendencia de esto es hacer un giro antihorario. Entonces, ¿cuánto nos da esta respuesta? A mí me dio 649.5. Muy bien, gracias. 649.5 newton metro. Positivo. Ahora, vamos con el momento 2. El momento 2 sería de la fuerza 1 en X y su distancia vertical. ¿Sí? La distancia vertical más larga, ¿sí? O sea, la distancia vertical más corta. En este caso serían 125 newtons y su brazo serían 4 metros. Ahora, ¿qué signo tendría esta fuerza? ¿Qué signo tendría este momento? ¿Negativo o positivo? ¿Cuánto? Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Estas son todas respecto al punto B. Al punto B, sí. El punto B está aquí abajo. Ok. Gracias. Entonces, ¿qué habíamos dicho de los 125? ¿Eran positivos o negativos? En la dirección de la flecha, pues. Es negativo, ¿sí? ¿Y cuánto nos da? Dije, perdón, el brazo no tendría que ser 3. No, recordate que el punto B está por acá. Entonces, si es una fuerza horizontal, busco la componente vertical. Ya. Gracias. ¿Cuánto nos da esta respuesta? Menos 500. Inge, Muy bien, gracias. solo Inge podría repetir por qué era negativo ese menos 500, por favor. Muy bien. Veamos, aquí tengo 125, ¿verdad? Entonces, la componente horizontal va en este lado. Y si yo me fuera por este, si hubiera esta parte, la fuerza va a tratar de girar así. De forma horaria. Gracias, Inge. Muy bien. Ahora vamos con el momento 3, que sería la fuerza, bueno, en este caso solo sería la fuerza 2 en X por su distancia vertical.
y serían 150 newtons por 4 metros. ¿Sí? ¿Cuál es este momento? ¿Sería positivo o negativo? Miremos la flecha. Positivo, muy bien. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da? 600. Sí, 600. Muy bien, gracias. Ahora el momento total en B, por así decirlo, sería igual a M1 más M2 más M3. ¿Sí? Y lo que sería igual a más 649.5 newton metro menos 500 newtons más 600 newtons. ¿Cuánto nos da el resultado? 749.5. Muy bien, gracias. 749.5. Entonces, como nos dio positivo, significa que el momento total es antihorario, por lo tanto colocamos su dirección. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? ¿Sí? Entendemos que la fuerza puede hacer momento negativo o positivo dependiendo de qué punto es el que se está analizando. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, solo una cosa, ¿por qué quedó en sentido antihorario? Porque como la sumatoria nos dio positiva, entonces en base a nuestra convención, positivo es antihorario. Gracias, ingeniero. Sí. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Como han observado, vamos a utilizar. Hay veces donde es más fácil utilizar componentes, hay veces donde es más fácil utilizar ángulos. ¿Sí? Si quieren pasamos a este ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Si quieren lo copian y cuando terminen de copiarlo lo empezamos a resolver. Aquí vamos a utilizar no por componentes, sino la definición de momento, que momento es igual a fuerza por radio por el seno del ángulo más pequeño. ¿Sí? Aquí vamos a aplicar triángulos. Bien, me confirman cuando ya lo tengan copiado.
Ingeniero, no se le escucha. No está hablando, es para que copiemos. Sí, sí, Ah, bueno, sí. gracias. Ahora un tiempo para que copiara. Bien, me avisan cuando ya los tengan listos. Listo, Inge. Muy bien, gracias. Entonces tenemos este ejercicio que nos dice que, dado que la tensión es 28.3 kilonewtons, ¿sí? O sea, 28.30 kilonewtons. Y el peso del bloque es de 25 kilonewtons, ¿sí? Nos piden determinar la magnitud y el sentido del momento respecto al punto B, ¿sí? Aquí está el punto B. Para el siguiente, para la fuerza de tensión, la fuerza W y la combinación de ambos, ¿sí? Entonces, como voy a utilizar esta definición, yo ya sé que la fuerza es esta y el radio sería lo que es desde el punto este, llamémoslo el punto A, ¿sí? Entonces tengo que encontrar el ángulo más pequeño entre ambos, ¿sí? Este sería teta 1 y este sería teta 2, ¿sí? ¿Cómo determino teta 1? ¿Cómo puedo determinar teta 1? ¿Sí? Lo que puedo hacer es formar un triángulo más grande, ¿sí? Aquí yo tengo 36 metros de base y 36 metros de altura, ¿sí? Hacer un triángulo con dos lados iguales y que forman 90 grados. Aquí yo tengo 45 grados y 45 grados, ¿sí? Pero 45 grados no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa el que habría acá, ¿sí? Este. Entonces, voy a formar un triángulo más pequeño, que sería aquí de 16 metros de base y 36 de altura, ¿sí? Y el ángulo que me va a interesar es este, ¿sí? Que sería teta 2. ¿Cómo determino teta 2? Aplicando teta 2 es igual a la tangente inversa del cateto opuesto partido la hipotenusa. O sea, 16, perdón, cateto opuesto partido la adyacente. O sea, 16 dividido 36, ¿sí? ¿Cuánto nos da teta 2? Me dio 23.96. Muy bien, gracias. Entonces nos dio 23.96 grados. ¿Sí? Entonces, como yo les mencioné que era teta 1 el que me interesaba, teta 1 es igual a tangente, perdón, a 45 grados menos 23.96 grados, ¿sí? ¿Cuánto nos da teta 1? 21.04. Muy bien, gracias. 21.04 grados, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora si yo quiero encontrar el momento debido a la tensión, o sea, momento por tensión, tengo que utilizar. ¿Qué me falta por determinar? La distancia que hay del punto A al punto B, o sea, esta hipotenusa, ¿sí? Llamémosle C. ¿C a qué sería igual? Que sería, llamémoslo R mejor, R de radio.
R, aquí sería R. R, ¿cómo lo determino? Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Muy útil, la verdad. Entonces sería raíz de 16 al cuadrado más 36 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da la longitud? $39.39. Muy bien, gracias. 39.39 metros. Entonces, la tensión sería tensión por su radio por el seno del ángulo de teta. ¿Cuál teta utilizo en este caso? ¿Teta 1 o teta 2? Teta 1. Teta 1. Muy bien, gracias. Entonces, voy a utilizar 28.30 kilonewtons, unidades de fuerza, por 39.39 metros, unidades de longitud, por el seno de 21.04. Ahora, ¿este momento es positivo o negativo respecto al punto B? Positivo. Positivo, muy bien, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? En los ejemplos anteriores lo hicimos por componentes, ahora por la definición del momento. $400.21. 400.21. Positivo. Kilonewton metro, ¿sí? Y como nos da positivo, significa que va en la dirección así. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el momento de la tensión? Este sería el inciso A. Horario, antihorario positivo. Muy bien. Voy a hacer un salto de página para continuar. Ah, bueno, aquí me va a pasar. Sí, ahora vamos con el inciso B, que dice la fuerza W, ¿sí? Entonces, la fuerza W sería la fuerza W, inciso B, M por peso, ¿sí? Peso W. Sería igual a W por el radio. El mismo radio porque las fuerzas están aplicadas en el mismo punto, por así decirlo. Solo que ahora no va a ser teta 1, sino va a ser teta 2. Y serían 25 kilonewtons por brazo, 39.39 por el seno de 23.96 grados, ¿sí? ¿Cuánto nos da este momento? ¿Y qué signo tendría? ¿Qué signo le colocamos? Negativo. Negativo, muy bien, porque es horario, ¿sí? A mí me dio 399.91. 399.91 kilonewton metro, ¿sí? Lo que sería igual o lo que sería horario, ¿sí? 399.91 kilonewton metro, que sería así. Muy bien. ¿Dudas sobre el inciso A e inciso B?
bien, ingeniero. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al inciso número C, que nos dice la combinación de las dos fuerzas, lo que sería igual a sumar el momento total, sería igual al momento de la tensión, más el momento del peso. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría? Que sería 400.21 menos 399.91 kilonewton metro. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el resultado? .30. 0. Muy bien, positivo. 0.30 kilonewton metro. ¿Sí? O sea, sería así. Estrictamente hablando, el problema nos da como prácticamente 0, ¿sí? Porque tal vez aquí en las aproximaciones, en este ángulo, en este y en este, no nos da exactamente 0, pero podría ser aproximadamente 0 kilonewtons, ¿sí? Ingeniero, eso quiere decir que el sistema está en equilibrio. Sí, muy bien. Cuando la sumatoria de los momentos suman es 0, es porque está en equilibrio de momentos, ¿sí? Ese es cabal a lo que quiere llegar el problema. Muy bien. Entonces, estos serían los problemas por hoy. El día martes ya vamos a empezar a ver equilibrio, pero de un cuerpo rígido. Y ya avanzamos con los temas del curso, ¿sí? Muy bien. Entonces, cualquier duda me pueden escribir